Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Esta Boca es Mía. Desde acá, desde el barrio Bellas Artes, el corazón del barrio Bellas Artes, estamos con Montserrat Martorell, escritora. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, ¿y tú, Diego? Muy bien, gracias. Hoy tenemos a un invitado especial, ¿no? Así es, le tengo mucho cariño a este entrevistado, a pesar de que no nos conocemos mucho, pero somos medios hermanos de una editorial. Él es Simón Ergas. Simón Ergas es escritor, poeta, editor de La Pollera, una de las grandes editoriales independientes. Así que bienvenido, Simón, a nuestro programa. Hola, Bienvenido, gracias Simón. por la invitación y por los adjetivos. Por supuesto. Aunque el adjetivo cuando no había mata, así que hay que tener cuidado con los adjetivos. A veces. Después de Huidobro es difícil. Sí. De hecho, no escribo poesía. ¿No escribes poesía? No. Cuéntame más de eso. Oye, antes de partir con esta entrevista, les cuento que tenemos 2 libros de Simón: Delitos de poca envergadura y Tierra de aves acuáticas. Así que si están interesados o interesadas en llevarse alguno de estos ejemplares, @al periodista, ¿por qué quieren llevarse este libro? Y va a ser de ustedes. Simón, cuéntame, ¿en qué andas escribiendo ahora? ¿Algún proyecto nuevo? Porque eres muy prolífico, vas a cumplir 35 años, has ganado un montón de premios, reconocimiento, has estado en la literatura adentro y afuera, eres como bien camaleón en todas esas áreas. Sí, Para soltar la lengua, camaleón. gracias. Un poquito de vino. En realidad, cada proyecto que he emprendido desde el punto de vista creativo ha sido bastante guiado por sus circunstancias. No es que uno esté haciendo nada y de repente diga voy a escribir. Obviamente que desde bien chico siempre he escrito, en la universidad, todo. Pero, al menos los 3 libros publicados que tengo responden a encuentros con alguien o algo que pasó, a ideas como que nacen del mundo al final. En este momento no estoy en un proyecto particular, pero estoy experimentando cosas, porque, por ejemplo, el último libro que publiqué, el Delitos de poca envergadura, que son cuentos de una página, Y que está ilustrado por Rafael Edwards. está ilustrado por Rafa Edwards, y un proyecto que concebimos juntos, fue idea de él en realidad, como que te obliga a escribir de cierta manera, que es casi matemática, porque son cuentos muy cortos que tienen que funcionar y que como que no te deja soltarte. Entonces después de eso me puse como a buscar historias y a escribir largo sin pensar en un proyecto como para... Simón, y tú también has experimentado con voces de narradores, por ejemplo. El otro de tus libros está escrito y está relatado más bien por 2 gaviotas. ¿Cómo es el proceso de pasar por un filtro, un narrador total y completamente inusual, finalmente para contar algo tremendamente político? Sí, desde siempre me ha gustado experimentar con el narrador y la forma del narrador, como si la historia tuviera una razón para contarse, como que por algo está escrita, digamos. No sé, tengo un cuento en una antología sobre cuentos políticos, en que mi cuento está escrito en base a mails. Era una caricatura de Moreira con el caso Penta. Y en este libro, en La Tierra de aves acuáticas, que era un relato sobre la Patagonia, sobre los salmoneras y sobre un pueblo en el sur, busqué al final ponerme un poco en el lado de la víctima, para exagerarlo todo, para hacerlo un poco irónico también, porque tampoco era mi idea lloriquear. Entonces, mi idea de que estas gaviotas sean las que están luchando contra lo que les va a pasar, contra lo que le está pasando al mundo, encuentro que me da como el campo y la posibilidad de reaccionar, de hacer algo como en contra de lo que estaba pasando. Las citas son una manera de repetir erróneamente las palabras de otro. Sí. Qué importante y qué difícil elegir esa frase, Epígrafe. esa cita, ese epígrafe. Se conecta con lo que viene antes. Tú mismo. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Entonces, ¿Por qué los elegiste? ¿Fue mucho después? ¿Siempre quisiste tenerlo en algún libro? Una idea del libro es que al final lo que dice ahí, que errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Y estamos en este mundo dándonos cuenta que lo estamos destruyendo, que estamos exagerando un poco con los medios de producción y seguimos. ¿Tú sientes tu escritura muy comprometida en general? ¿Tú te sientes un hombre comprometido con algunas causas, con cosas que te importen? Te lo pregunto porque
para los que no saben, tu Ujú. mamá fue una diputada muy importante de la República, una mujer ejemplar, Laura Rodríguez, que tuvo un montón de causas, desde la gente hasta medioambientales. Yo soy muy admiradora de la figura de tu mamá y he escuchado comentarios de ella, no solo como por su intelecto, que era ingeniera, sino también como por su sensibilidad y su capacidad humana. ¿Tú te ves reflejado en algunas cosas? ¿Sientes que heredaste cosas de ella que te hacen comprometerte a través de la escritura? O sea, yo creo que siempre hay algo en la actitud que es imposible quitárselo, porque al final uno ha crecido con gente que está luchando por ciertas causas. Bueno, mi viejo también es bien político. Y sí, y yo creo incluso que me metí a escribir por culpa de ella, o gracias a ella. Pasa, los papás y las madres siempre metidas. Sí, pues, después de que ella se murió, que se murió cuando yo era muy chico, descubrí o me entregaron un cuento que ella dejó escrito. Y que era un cuento súper como liberador, como que te da una perspectiva de la muerte súper pacífica, digamos. Y yo creo que eso me permitió seguir. Y esa como fuerza que encontré en ese texto, yo creo que me disparó hacia este mundo, como a buscar eso que me mantuvo en pie. ¿Y te sientes satisfecho en este mundo, en el mundo de la narración? Pucha, lo paso muy bien. O también la opción está en sentirse tremendamente insatisfecho por lo que leía de tu libro con el mundo humano y plantear otro punto de vista, por ejemplo, la materialidad o la textura de ciertos animales o crustáceos. Hay figuras bien emblemáticas debajo del mar que al parecer a nosotros como humanos tendemos a olvidarla, tendemos a olvidar su sensorialidad, sus sensaciones, que quizás tienen un mundo total y completamente aparte, autónomo, igualmente sensible. Esa era la idea también de meterse en gaviotas, que pueden saber cosas que nosotros no sabemos. Pero por ejemplo en el otro, en Delitos de Poca Envergadura, cambia el tono absolutamente, porque ya deja este dramatismo y que estamos destruyendo el mundo como Te cambia hasta la cara cuando hablas de él, así como que te da risa, lo pasaron bien armándolo. bien, claro. Sí, no, Hay que bueno. invitar a Rafael entonces a ver qué nos cuenta de esto. Bueno, yo sigo trabajando con él. Pero sí, pues entonces con Rafa íbamos por el mundo, ¿cachai? Nos juntábamos a tomar café en el estacionamiento, viendo carteles, viendo cosas, armando el índice. Y al final era bien complicado encontrar todas estas leyes que nos atosigan, ¿cachai? Vamos a seguir hablando de esta y otras cosas, pero antes nos vamos a una pausa con fragmentos. Aquella noche nos habíamos acostado sin hablarnos. Yo estuve leyendo, no sé qué, de reojo, veía dormirse a Cecilia. Ella tenía una expresión lenta, dulce, casi risueña. Una expresión de antes, de cuando se llamaba Ceci, para la que yo había construido una imagen exacta a que ya no podía ser recordada. Nunca pude dormirme antes que ella. Dejé el libro y me puse a acariciarla con un género de caricia monótona que apresura el sueño. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa, aún adorándola. Era algo así como dar la espalda al enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre, viva aún. Hola a todos, estamos de regreso en Esta Boca es Mía, un episodio especial. Estamos con el escritor Simón Ergas de La Pollera. Simón, queremos preguntarte respecto al proceso autobiográfico. ¿Cómo sientes que tiñe la escritura? ¿Cómo se mete en la escritura? Sabemos que tú has hablado sobre tu abuelo, que fue un inmigrante croata, sobre la religión judía. ¿Cómo se puede escribir haciéndose cargo siempre de la historia personal y de las generaciones que te antecedieron? Bueno, había pensado en eso con la pregunta anterior que me hicieron sobre los narradores. En mi primer libro, que es La historia de mi abuelo, pasó algo bien complicado porque mi editor personal, que le digo que es mi socio, Nombrémoslo. Nicolás Leighton, un grande, me guió tratándome a mí como un personaje. A mí me estaba costando mucho escribir ese libro porque me da un pudor trabajar con una historia ajena, que sea real. Y también los miedos, me imagino cómo lo van a tomar ellos, la gente de la familia, les va a gustar, no les va a gustar, van a encontrar que me estoy aprovechando de esta Y historia. pasa eso con las autobiografías. Por ejemplo, las polémicas que ha causado Mi lucha de Knausgård también está agrandado totalmente en Noruega por sus propios familiares. Bueno, y el libro no lo pude escribir hasta que se murió mi abuelo. Lo tenía entrevistado afortunadamente, pero no tuve el valor. Y cuando ya era
necesario hacerlo porque se iba a perder la historia, mi editor socio me hizo tratarme a mí como un personaje. ¿Pero te hizo pebre o fue un personaje más, un trato No, mejorado? es que me hizo plausible? mirarme de afuera como un personaje, entonces me permitió escribir el libro como, por ejemplo, usando mi historia para interpretar la de mi abuelo, que él había perdido a su madre, entonces yo aprovecho de hablar de la mía. Como un paralelo, en el fondo. Claro, y mirándome como un narrador, no como yo escritor que estoy escribiendo de mi historia, sino como el narrador de esta historia, Tuviste que empaparte. que curiosamente soy yo, y estoy ahí hablando, entonces me quitaba la vergüenza de hablar de mí al final, que es algo que uno no suele hacer en la escritura. Después de eso, que en realidad es un tema como sensible, importante, ¿cómo te sigues vinculando con la escritura? O sea, ¿es algo que te interesa seguir ahondando en esos universos familiares propios? Porque en general pasa mucho que los escritores nos gusta hablar de las relaciones torcidas, de los vínculos, despegándonos un poco, que no necesariamente somos nosotros, pero aquí esta era un hecho, una historia real, era tu familia. Sí. ¿Es algo que te interesa seguir dándole vueltas? ¿Estás ahí? ¿Hay algo tuyo? Mira, en la segunda edición que salió el libro, que fue el 2015, yo pedí que en la solapa pusieran que esa probablemente iba a ser mi única novela de no ficción. Ya han pasado 3 años y no estoy seguro. De repente me encuentro investigando temas que me motivan o me mueven por intereses súper personales y quizás de repente no encuentro otra forma de abordarlo. Pero en principio a mí lo que más me apasiona es viajar, o sea, meterme en vidas ajenas y cuerpos ajenos, existan o no, y hacer Simón, otra cosa. ¿pero es posible despegarte de tu historia? Esa es la pregunta. Por ejemplo, Woody Allen ha hecho películas, pero siempre termina hablando de las relaciones familiares, de su historia judía. Los hermanos Coen también. El mismo Philip Roth siempre está hablando de los cementerios, de los familiares, de estos tipos, del sexo que está en las familias, pero desde un punto de vista muy personal que estaba en su propia línea genealógica, por llamarlo de algún modo. ¿Hay posibilidad de salir de eso? Yo creo que sí, pero en el origen siempre está uno, o sea, como más allá del artefacto literario, detrás hay un escritor y ese es digamos, el que construye. Quise, por ejemplo, en La Tierra de Aves Acuáticas, con las citas que leíamos recién, yo consideraba, por ejemplo, que en esos epígrafes se leían antes de que empezara La Voz de las Gaviotas. Entonces, un epígrafe decía que el error es humano y el otro epígrafe decía citar es un error. Entonces, yo ahí estaba declarando como mi acto humano de escribir este libro y no saber a dónde me iba a llegar. Entonces, detrás de todo siempre estamos nosotros. Tú te ves como un hombre muy en paz, con mucho ángel. ¿Dónde están tus demonios? ¿Tienes demonios? Sí, todos tenemos demonios, pero Hay gente que le son más aparentes, que se Claro. notan más. Ahí, pero con el trago estamos bien, por lo menos. En esa línea. Ha tomado, porque hay invitados que no toman. Es ¿no? cierto. Qué bueno, está Tenemos bien. invitados Hay abstemios. escritores que no toman, de hecho. Es verdad, algunos rehabilitados ya, porque se lo tomaron todos. ¿Y tú dónde están los demonios de Simón Erga? Los vicios. Porque yo no los veo. Tus defectos. Mira, soy una persona bien optimista, la verdad. Como que no sé si es la historia o la vida o las experiencias que me han como enseñado a no complicarme por problemas. O como, a pesar que una vez se enoja y patalea, ¿cachai? Sobre todo en la pega. Nico, mi socio editor, siempre me molesta por esas cosas. Me enojan de repente detallitos muy ¿Cómo cuáles? insignificantes. Por favor, ¿cómo cuáles? No sé, pues como que él siempre quiere ir a comer hamburguesas, por ejemplo. Ya, ¿y tú? ¿Cachai? Yo me canso. ¿Te cansa ¿Qué te la gusta hamburguesa? comer? Claro, me canso. Bueno, es que desde que me saqué la vesícula ya no como tan. Bueno, tan ahí chancho, hay una ¿cachai? historia. Ahí hay una historia. Un personaje que sacó la vesícula. Partamos por ahí, por No, favor. tengo un cuento ahí. A ver, que lo escrito. escuchamos. Pero en general como que tengo como esos sentimientos, no sé si guardados, pero los desato más como escribiendo, como pensando utilizarlos en personaje, ¿sí? Como que
Se los doy a ellos. Se los doy ¿En a qué ellos. personaje como lo yo. has visto? No quedan ¿Alguno en en mí. particular? ¿Algún defecto tuyo? ¿Algo que te has dado cuenta después o te han mencionado? Oye, este eres tú, este defecto es tuyo. Sí, eso pues, también me pasa que la gente se reconoce en mis personajes y se ríen mucho. Pero me pasa más como con rabias, con iras, como que lo veo en otros personajes. Y cosas súper personales que de repente uno no sabe que le afectan. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me estoy soltando todo el tiempo en la escritura y a veces trato de buscar temas que me suelten, sin estar muy consciente. Esto te lo digo después de escribirlo, ¿cachai? Y creo que ahí está mi cancha, digamos. Ahí está. Ahí estamos entonces. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, Mons. Nos Gracias, vemos Simón. pronto en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Los esperamos. Gracias.